La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 9, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Por supuesto de que para eso hay que tomar el capítulo 14 del 3 al 9, viendo de que una mujer que se acercó a Jesús estando a la mesa con sus discípulos y otras personas, y le echó perfume, un nardo muy caro, sobre su cabeza y enjuagaba sus pies, etc. Y había un reclamo ahí del Judas Iscariote que decía que era mejor venderlo y dárselo a los pobres. Pero Jesús decía que no, que eso entraba en su testimonio, en lo que ella es, de qué se le va a identificar a esa mujer. Por lo tanto, decía que mientras se predicase esas buenas nuevas que Cristo Jesús vino al mundo para tomar el pecado de la humanidad y muera por la humanidad, también se contará ese testimonio de que esa mujer grandiosamente gastó mucho dinero para prepararlo para su sepultura, echándole ese nardo de perfume sobre su cabeza para recuerdo y memoria de su vida y de todos aquellos que lo escuchan y los que lo han visto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser un cristiano? La palabra cristiano, que viene del griego, que deriva del hebreo como Mesías, que a su vez en nuestra lengua española es el ungido. Y ese ungido de Dios prometido desde Génesis capítulo 3:15, anunciado por los profetas, luego se cumple y viene y nace, encarnándose en María, ya todavía virgen, para que tome forma humana y crezca como hombre, para luego llevar los sinsabores del pecado, de la maldición sobre su vida. Entonces, los que lo seguían, sea por ironía o por burla o por hacer escarnio o por identificarlo, decían a sus discípulos cristianos. Y un cristiano sería entonces un ungido chico, un ungido pequeño o alguien que a su par también fue ungido. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, hablando en el versículo 20-21 acerca de que fuimos ungidos por Dios y Él nos dio las arras de la herencia, el Espíritu Santo, quien pasa a morar dentro de aquellos que escuchan ese evangelio, esas buenas nuevas, y entienden su significado de gracia y de redención, y lo creen, creyéndolo aceptan, para con su vida, como dijo Pablo, echar mano de la vida eterna.
Por eso dice San Juan, capítulo 1, 12, los que creyeron y lo recibieron como su Salvador y Señor, son hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál sería la identificación de un cristiano? Bueno, en primer lugar, en San Mateo capítulo 5, el Señor Jesús decía en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene por lo menos tres virtudes. Una de ellas sería dar sabor, despertar sed, protege de la pudrición y purifica también. Purifica. La sal es un elemento muy interesante y por lo tanto, como nosotros vemos allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 7, de que algo le está deteniendo a la acción del misterio de iniquidad que no se manifieste todavía en este mundo. Algo le está deteniendo, y eso es el Espíritu Santo o la iglesia ungida, los cristianos. Son identificados con esa gracia de sal que protege al mundo, que protege a su propia vida y de los que le rodeen, pero además da sabor para oír la palabra, como dice Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, que en nuestras palabras, las de un cristiano, de un predicador, deben ser sazonados con sal para que dé gracia, que llame la atención, que le dé deseo de seguir oyendo esa palabra bendita que está predicando. Y en segundo lugar es identificado y dice en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y leemos en el capítulo 8, versículo 12, el que anda en la luz, pues identificándose Jesús, él como la luz del mundo, él aquí ofrece para que todo aquel que anda en esa luz halle vida eterna. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, un cristiano, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un cristiano sigue a Cristo, está unido, como dice 1 Corintios capítulo 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego añade en Efesios, en el capítulo 4, que debemos permanecer unidos en el vínculo de la paz, unidos por el Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidos, por lo tanto, unidos somos ungidos y hemos visto, somos entonces los que damos sabor al mundo, purificamos por la palabra lo que decimos, lo que oímos y lo que ofrecemos, y protegemos por la palabra de malas doctrinas y enseñanzas a quienes han creído en Dios, en Cristo Jesús, para que sean instruidos y tengan
esa virtud de la protección de la sal, pero también los que alumbramos, porque somos luz del mundo y tenemos vida y por lo tanto podemos transmitir esa palabra de vida. Dice en Filipenses capítulo 2, 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz del mundo. Y en tercer lugar, somos carta leída. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, que somos carta despedidas por ellos, por Cristo Jesús. Leemos esa palabra que dice capítulo 3, versículo 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y en cuarto lugar dice, sois linaje escogido, sacerdocio real. Somos linaje escogidos del mundo, sacerdocio real, hecho por Dios en Cristo. Y un sacerdote tiene por lo menos dos funciones poderosas. Primero, él se pone en el lugar de su hermano, del que necesita defensa. Y en segundo lugar, intercede por él. Dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor de que Él, Jesús, el Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y por último, en 1 Juan capítulo 4, versículo 6, dice, sois de Dios. Vosotros sois de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando dice el apóstol Juan nos oye, está hablando de las santas escrituras, la palabra inspirada de Dios, la cual fue puesta delante de la humanidad de parte de Dios, escrito por más de 40 hombres distintos durante 1600 años en las distintas etapas de este mundo. Y cuando alguien predica esa palabra, entonces muestra que está interesado porque son de Dios. Por lo tanto, Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero estos los que no quieren oír, porque no sois de Dios. Volvemos a leer
El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no quiere oír la palabra de Dios no es de Dios. En el capítulo 8, versículo 31, Jesús le dijo a un grupo de seguidores que aceptaron la palabra. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios les bendiga.